aprenda de lo que Dios nos quiere enseñar. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Una de las cosas que usted tiene que entender y aprender es no leer por encima de las palabras. Tiene que aprender a leer lo interno de las palabras. Cuando usted lee por encima de las palabras, y ese verso, por ejemplo, que hemos leído para comenzar, pues usted lo que ve es que habían unas bodas en Caná y que la madre de Jesús estaba en la boda. Eso es leer por encima de las palabras. Ahora, ¿qué es leer dentro de las palabras? Cuando usted lee por dentro de las palabras, entonces usted puede extraer la revelación del Espíritu de lo que Él quiere verdaderamente enseñar o hablarnos. Primeramente hay que entender varias cosas. Mire este verso bien, dice, al tercer día. Esa es una frase de resurrección. Esa es una frase que se usa o se usó cuando Cristo resucitó de la tumba. Y es importante entender que esas frases están puestas ahí de una manera especial por el Espíritu para enseñarnos a qué se debe esto. Ya sabe entonces que comienza diciendo con un número de resurrección. Algo pasó al tercer día con la persona de Jesús. Nótese que está hablando aquí, se va a hablar aquí de una boda. Una boda es cuando dos personas se casan. Es una nueva relación, una nueva entidad. Entonces dice aquí que al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Una ciudad bastante interesante. Yo tuve la oportunidad de estar en Caná de Galilea. Muchas casas blancas, casi todas, y pequeñas. Pero nótese el detalle, dice que estaba allí la madre de Jesús. ¿Qué está implicando esto? Aquí está diciendo que hay unas bodas. Históricamente hablando, siempre se ha enseñado que el que se casaba era Juan. Porque usted sabe que Juan estaba relacionado en una forma u otra con la familia de Jesús. Entonces, los libros históricos siempre dicen que Juan era el que se casaba. Pero el tema que estoy hablando son las dos bodas de Caná. Las dos bodas de Caná. Entonces está hablando aquí que después de la resurrección del Señor, hubo una unión matrimonial, una unión, por decirlo así, como alguna gente dice, mística. Algo sucedió ahí. No se olvide que la Biblia es un libro espiritual. Yo no saco nada en saber que Juan se casó, ni usted tampoco. ¿Qué alimento espiritual yo recibo con saber que Juan o Pedro o que fuera se casó? Nada, no me alimenten nada. Entonces, aquí el punto del Espíritu es traer la revelación de lo que Jesús está mostrando. Entonces entendemos que hubo una boda, ¿ok?, en el tercer día, que implica resurrección, y que la madre de Jesús estaba ahí. Ahora, ¿qué significa la palabra madre en la Escritura? Cuando usted descifra eso, no es lo mismo decir madre que decir mujer. Y aquí están las dos palabras en este texto, porque estas dos palabras muestran una enseñanza poderosa. Cuando se habla de madre en la Escritura, se está hablando de una fuente de bien, de bondad, que tiene elementos dentro de ella que producen amor, fidelidad, entre otras cosas. Entonces sabemos
que la madre de Jesús aquí representa cosas buenas, cosas de bondad, de amor, que están en esa unión. Pero ¿qué es la unión? Bueno, si usted mira cuidadosamente bien el texto, el Espíritu Santo añade otra cosa. Si usted mira bien, sigue diciendo ahí, mire esto, versículo 2, y fueron también invitados a las bodas de Jesús, sus discípulos. Nótese que esta era una boda como personal, que era por invitación. Las bodas se hacen por invitación. Las bodas no se hace que usted se casa y aparece todo el mundo del barrio, le come la comida y se va. Las bodas son por invitación. Estamos hablando aquí entonces, hay una unión, un matrimonio, que para estar ahí es por invitación. No todo el mundo puede estar ahí. Los discípulos representan la iglesia del Señor. Entonces está diciendo aquí claramente que en ese lugar hubo una unión de la iglesia del Señor que ocurrió después de la resurrección de Jesucristo. Amén. Y que su iglesia es invitada en ese lugar. Se da cuenta que inmediatamente el Espíritu Santo comienza a revelar la situación que está pasando. Porque si yo leo, por ejemplo, de la boda, no saco nada. Entonces ahí están los elementos internos. Por eso le enseñé al principio que hay que leer dentro de la palabra, no por encima de la palabra, de las palabras, para poder ver la revelación. Hubo una boda, alguien se casó, y una relación donde la iglesia fue invitada, representada por los discípulos. Pero ¿quién fue el que se casó? Históricamente hablando se habla de Juanes o Juan o John que se casó. Pero eso es lo natural. Eso es por encima de la palabra. Eso no es por dentro de la palabra. Y estamos aquí para que usted reciba la revelación del Espíritu Santo revelado ya por la palabra. Ahora, nótese otros detalles, porque a mí me fascina cómo Jesús hace las cosas. A veces yo veo esas películas que están dando de Jesús y cosas así, y veo que los productores han masacrado muchas veces el texto sagrado y aparecen muchas cosas ficticias. Y lamentablemente a veces la gente que no conoce al Señor o que no conoce la palabra, ven esas escenas así y creen que eso es así cuando no es así. Lo importante está siempre en el texto, porque el texto es la revelación genuina del Señor. Yo no puedo ni añadir ni quitar cosas que yo creo que son, que no existen. Ya sabemos entonces que hubo una boda, que alguien se casó. Por esa boda representa de que los discípulos que representan la iglesia y los beneficios que esa iglesia va a tener representado en la madre de Jesús estuvieron presentes. No se podía hacer esa boda si la madre de Jesús no estaba en términos espirituales, lo que ella representa espiritualmente hablando, no lo que representa en lo físico en el tiempo que ella existió. Ahora, con eso dicho, vamos al otro texto. Dice la palabra del Señor, mire esto, y fueron también invitados a la boda de Jesús, sus discípulos, y faltando el vino. Bueno, el vino sabemos que es pacto de sangre. O sea, aquí lo que estaba pasando era que no había un pacto de sangre. Y cuando aplicamos esto a lo espiritual implica que el pueblo, amén, de Dios en ese momento estaba sin pacto. No había un pacto con Dios. Y esa boda iba a traer, la iglesia iba a traer ese pacto. Que el pueblo de Dios iba entonces, lo que estaba en el espíritu, saber que en esa unión del matrimonio entre Jesús y la iglesia, que es lo que representa, iba a haber un pacto, pero que no había pacto todavía porque la boda no se había finalizado. Ahora, nótese algo. Yo creo que usted, su mente se amplíe, que usted no sea un cristiano más del montón,
uno más que se siente en una iglesita a escuchar tonterías. Y no solamente me refiero a ustedes, los que están aquí presentes, si aquellos que me están viendo en Japón y en Perú y en Chile y en Cuba, donde quiera que usted esté sentado ahí frente de ese televisor. Ahora, nótese algo interesante. Dice la palabra del Señor, mire esto. No tienen vino. Nótese, y si no tienen vino, aquí no hay un pacto. No se puede continuar la boda sin un pacto. Y este pacto está hablando un pacto directamente ahora con el Señor, directamente. ¿Ok? Tiene que aparecer el pacto primero para que la boda pueda llevarse a cabo y lo que la boda significa tome efecto genuino dentro de la iglesia de Jesús, representada por los discípulos y los elementos que la madre de Jesús representa, que estaban todos ahí. Ahora, nótese algo. Sigue diciendo la palabra del Señor, mire esto. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué significa eso? Nótese que Jesús no dice madre, dice mujer. Y es importante que usted entienda esa diferencia. Porque al decir madre, representa la conexión de Jesús con María desde el punto de vista humano. La humanidad de Jesús estaba representada cuando se decía madre, porque María fue la madre de Jesús. Entonces está diciendo aquí, ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, mi humanidad todavía no ha cesado. Mi humanidad va a cesar ya pronto. Ya pronto yo dejaré de ser tu hijo en el sentido humano. Ya pronto yo entro en otra dimensión mesiánica, completamente diferente. Entonces, cuando usted aprende a cortar y a entender, porque el Espíritu Santo cuando escogía las palabras, cogía exactamente la palabra correcta. Porque no se olvide que aquí hay una revelación poderosísima por las eternidades de las cosas misteriosas del Señor. Entonces, al decir mujer, está diciendo, mira, la parte humana mía, todavía yo estoy aquí. Por eso no ha llegado. Pero va a llegar el momento donde mi parte humana va a cesar y va a entrar otra área de mí, que es el área invisible, el área mesiánica, donde ya mi humanidad no es participante. Ahora, mire bien la palabra del Señor. Sigue diciendo, versículo 5, su madre dijo a los que le servían, hacer todo lo que os dijere. Nótese que aquí ella se da cuenta de que está viendo ya una fragmentación entre la parte humana de Jesús y la parte mesiánica de Jesús. Entonces ella dice, hay que someterse a la parte mesiánica de Él, a lo que Él es y va a ser. Ya la parte humana está desapareciendo lentamente y va a entrar otra etapa, la etapa divina, la etapa de los misterios del Padre Celestial va a tomar control. Todo eso está pasando, hermano, en una boda que Jesús disfrazó así, donde él mismo fue invitado para enseñar el misterio del pacto divino y eterno en la unión de la iglesia con él. Pero el que estaba allí y el que estaba en la carne, solamente lo que veía era la boda de Juan o del que fuera, porque no sé con exactitud. Cuando le mencioné que era Juan, estaba hablando porque esos son los manuscritos antiguos, dicen y enseñan alabanza en nombre del Señor. Ahora mire bien la palabra, sigue diciendo, versículo número 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra. El 6 significa claramente todo.
Nosotros siempre decimos que es el número del hombre, es también el número del hombre. Pero la raíz lleva que el Sej significa todo. Todo lo que tiene que ver con Dios. Su creación, todas sus cosas, está basado en la fórmula del 6. Entonces, otra palabrita importante que hay que entender es la palabrita piedra. La palabra piedra significa verdades. Verdad. Tú estás diciendo todas las verdades. Pero todas las verdades no habían sido reveladas todavía porque no había un pacto. Entonces, ¿qué sucede? Dice que la palabra del Señor claramente, versículo número 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación. Y usted sabe que la purificación era una expiación. Eso lo veo en la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 19, verso 9. Capítulo 19, verso 9 del libro de Números dice que el agua de purificación era una expiación. Aquí lo que está diciendo es una expiación. ¿Qué expiación es? La expiación del sacrificio vicario de Cristo Jesús, la cual iba a tomar control cuando el pacto llegara. Ahora, las tinajas están vacías. Por tanto, no hay manera de purificarse. El hombre no se puede purificar a sí mismo para alcanzar las cosas eternas, amén, del Señor, a menos que sea por un pacto de sangre. Estas cosas, cuando uno lee la palabra, debe de, pues, mire que yo le enseño a ustedes, ya debían ser maestros, para que usted entienda cómo funcionan los misterios del Señor. Este es un libro poderosísimo. Y toda la palabra, desde Génesis 1 hasta Revelación, es así. Que yo lea las palabras, como le he explicado ya 3 veces por encima, yo no estoy viendo nada. Yo estoy viendo lo que todo el mundo ve. Pero si yo entro y empiezo a leer las palabras, dentro de la palabra, yo comienzo a exprimir, a sacar el extracto divino de la revelación de Dios. Por eso es que hay tanta gente, hermanos amados, que los altares están completamente desordenados. Doctrinas raras, extrañas, porque no tienen un norte, un norte espiritual bíblico. Y ya de ahí hay que salir. Ahora, mire la palabra, sigue diciendo, versículo número 6, y allí estaban 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada cual de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Pero no había purificación. El hombre no podía purificarse porque no había la expiación que es causada por la purificación. Pero esa agua no podía ser agua solamente para limpiarte. Tenía que ser con lo que el vino representa. Por tal razón Jesús tiene que hacer algo. Si Él quiere mostrar la revelación de su iglesia, que trae el pacto, que purifica al hombre, tiene que cambiar el agua en vino. Y eso fue lo que hizo. Entonces, nosotros, cuando vemos tan preciosa que es la palabra, yo gasto mucho tiempo en cada texto, hermano. Yo me encierro en mi casa, en mi oficina, y cojo cada texto y estoy ahí metido y lo parto y lo parto y lo parto y lo parto, porque yo no quiero servir, hermano, paja seca. Para eso hay demasiado ya sirviendo paja seca. La paja seca no alimenta, perdió los ingredientes y las vitaminas. Ahora, mire bien la palabra. Sigue diciendo la palabra en versículo 7. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, llenadla, hay que llenarla de agua. Todo lo que estaban allí, humanamente hablando, están viendo a alguien que realmente, hermano, se caminaron varias millas. No voy a entrar en esto, pero el agua no estaba cerca. El agua estaba lejos y en eso no quiero entrar. Pero en cada viaje que se dieron, de ir allá y recoger el agua y traerlo, se dieron varios viajes que tienen un número de viajes por llenar las tinajas, que tiene otra revelación del Señor, pero no voy a entrar en eso, eso es larguísimo. Ahora, mire bien esta situación. Dice la palabra del Señor esto, mire, verso 8. Entonces le dijo, sacad ahora y llevarlo al maestrazala.
El maestrasala es símbolo del Espíritu Santo de Dios. Es el que prueba si el pacto es genuino o es un pacto falso. Es un catador. Y aquellos que son catadores saben que hay varios pasos que hacer. El primer paso es oler. El buen catador coge una copa de vino y la menea para que el olor salga, entonces huele el vino. Luego viene el segundo paso. El segundo paso es ver la construcción del vino. Él coge ese vaso lleno de vino y lo pone a la luz y mira para ver si es un vino genuino o un vino falso. Y lo tercero que hace el catador es que prueba el vino. Esas son las tres etapas del hombre creyente y la mujer creyente que Jesús observa. Mirar, oler y probar. Ahora, ese catador que está ahí es un especialista que conoce las diferencias de todo, así como el Espíritu Santo de Dios conoce todas las cosas suyas internas, cómo usted huele, cómo usted sabe y cómo usted se ve, así es el catador. Ahora, seguimos. Dice la palabra del Señor, mire esto. Versículo número 8. Entonces le dijo, sacad ahora y llevarlo al maestrasala, y se lo llevaron. Allá va. Donde el catador, ahí le llevan para que él lo pruebe, para que él pueda probar si el pacto es genuino o no. Para que el Espíritu Santo pueda decir, este es un pacto genuino, verídico, puro, verdadero. Porque así va a ser el pacto de Jesús, y así es. Ahora, si miramos bien cómo el Espíritu Santo sigue revelando y mostrando a un pueblo que está allí. Los que estaban allí, pues simplemente se acabó el vino, estaban en la carne, no sabían nada de lo que estaba pasando. Pero había gente que posiblemente pudieron captar ciertos rasgos, que allí estaba pasando algo supernatural. Que esa boda que estaban celebrando disfrazadamente de un hombre y una mujer, quien quiera que fuera, dentro de eso Jesús usó ese vehículo para decirle al pueblo judío, yo me estoy casando, mi iglesia se está casando hoy aquí con un nuevo pacto para mi pueblo, porque mi pueblo ya no tiene la manera de purificarse de ninguna manera, y yo soy la sangre de la expiación. Ahora, es interesante, hermanos amados, como muchas veces uno ni cuenta se da cómo el Espíritu Santo revela cosas. Porque leemos la palabra como el papagayo, o seguimos lo que dijo Juan Lana, y así nunca nos alimentamos para nada. Entonces, si yo quiero saber, esta es la cuarta vez que se lo repito, usted no puede leer por encima de las palabras. Hay gente aquí que tiene Biblia y nunca la lee. Es más, cuando salen de la casa para ir a la iglesia, se están preguntando, ¿dónde está mi Biblia? ¿Tú la has visto? Y la Biblia está tirada en la cama por allá en el piso porque ellos nunca la leen ni nunca oran a Dios. Imagínense qué clase de comunión una persona así puede tener. Imagínense, solamente piense eso. Alabanza el nombre de Jesús. Ahora, nótese algo interesante. La Biblia sigue diciendo, mire esto, versículo número 9, cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, nótese que Dios prueba todas las cosas. El Espíritu Santo prueba todas las cosas para verificar si es genuino o no. Usted tiene, hermano, que usar esa táctica. Usted escucha a una persona hablar, tiene que probar que está hablando, qué vino usted está tomando. Y algunos hasta tequila le dan ni cuenta se dan. Porque hoy día hay tantas falsas doctrinas y enseñanzas trastornadas. Me da mucha pena y dolor ver hermanos que han venido dislocados, mentalmente hablando. Hermanos que llegan de otros lugares y llegan, hermanos amados, incapacitados mentales. Con doctrinas, hermanos amados, que andan en muleta, en camilla. Porque no tuvieron nunca la capacidad, ni el deseo, ni la pasión de escudriñar por sí mismos. Entonces ellos dieron por cierto
lo que una persona estaba enseñando, y ellos aceptaron la enseñanza de esa persona sin saber que esa persona estaba bien confundida, y usted se tragó todo ese veneno y lo sigue viviendo. Y es importante, hermano, usted, que cuando una persona se envenena hay un proceso de limpieza que comienza hasta por el estómago. Hay que sacar todo ese veneno antes que lo mate usted, si el veneno no es muy poderoso. Para descontaminar a una persona envenenada, doctrinalmente hablando, hermano, toma mucha palabra para hacerlo. Y no solamente muchas palabras, sino que el Espíritu Santo toque la persona. Si está dentro del plan de Dios, que es otro mensaje de 40 días. Ahora mire bien la palabra, sigue diciendo, alabanza el nombre del Señor. Versículo número 10. Y le digo, todo hombre sirve primero el buen vino. Primero, el buen vino era el pacto que existía, entre comillas, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había que matar animales, ofrecer ofrendas, pero eso no quitaba el pecado. Eso, de una manera, Dios lo usaba como para apaciguar su ira contra el pecado. No como ahora, que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, eres blanco como la lana. Porque la fórmula es diferente de este pacto. No importaba, Salomón mató 22,000 bueyes en un día y nada pudo hacer. Solo opacar un poco dentro del plan de Dios por un poco de tiempo, ciertas cosas, pero volvía a lo mismo. Pero ahora no. Porque lo que pasó aquí, hermano, fue una fórmula histórica, eterna, por las eternidades. En ese simple hecho, que muchos lo que pensaban era tomar vino nada más. Dios dio, mire esto, dice la palabra claramente en el versículo 10, todo hombre sirve primero el buen vino. Se servía el buen vino para que usted mantuviera el sabor, ¿ve? Y el que llegaba allí, que conocía de vino, esa gente que era ricochona, con mucho dinero, dice, vamos a ver qué tipo de vino están sirviendo en esta boda. Que es una boda hasta por invitación. Y lo tomó y dice, pues mira, es buen vino. Es buen vino, gastaron buen dinero en el buen vino. Pero luego que la persona perdía el sabor con tanto vino, ni cuenta se daba si tomaba hasta gasolina. ¿Ve? Eso fue lo que hizo Dios. En el Antiguo Testamento, Él dio primero cierto vino, pero guardó el mejor vino. El mejor vino, el mejor pacto, era el pacto de Jesús de Nazaret. Y estas son las cosas que hay que entender, hermano. Estas son las cosas que uno tiene que entender cuando lee la palabra del Señor. Que Cristo me dio a mí lo mejor, te dio a ti lo mejor. Dios no se metió en la bodega y sacó comida vieja y te la dio. Él te dio lo mejor. Que tú lo aprecies otra cosa. Si no quieres apreciar nada, pues no aprecies nada. Pero el Señor siempre sabe que aquel que amamos las cosas divinas de Él, de todo corazón, hermanos amados, Él se alegra por eso. Ahora, mire bien la palabra, seguimos. Verso 10, y le digo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Dios reservó lo mejor para ahora. Su Hijo Jesucristo. Por encima de bueyes y animales sacrificados. Uniendo todos los bueyes y animales sacrificados en el Antiguo Testamento juntos, no le llegaban ni a los tobillos al sacrificio de Cristo. Cristo es lo máximo. Cristo es el mejor vino. Entonces aquí está haciendo una boda espiritual entre Él como el Mesías, su iglesia, los discípulos y todas las dádivas buenas que pertenecen a la iglesia representada en la madre de Jesús. Cuando el Señor le dijo a Juan, he ahí tu hijo, mujer, he ahí tu hijo, le está diciendo, ya mi parte humana terminó. Ya mi parte humana contigo, antes te llamaba madre, porque esa es la parte que me hacía a mí conectar a ti, a mi humanidad, pero ahora no. Para mí eres mujer ahora, porque entro en una etapa no humana,
sino espiritual. Y esas son las cosas que hay que entender, por qué el Espíritu Santo siempre escoge palabras. No las pone ahí por lujo. Lo que pasa es que usted la ve y como usted está acostumbrado siempre a leer lo mismo y lo mismo y lo mismo, pues no las puede decodificar. Ahora, mire bien lo que dice la palabra en el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús, mire esto, en Caná de Galilea. Fue el primer milagro. Ese fue donde se vio primeramente su gloria, su doxa, aquella que se veía en el Antiguo Testamento. Es la primera vez que sucedió que el pacto de Jesús, formando su iglesia, trajo la gloria de Dios al hombre. Y es importante, hermano, que usted entienda los beneficios que uno tiene cuando uno ama a Jehová de verdad. No ese Jehová que usted llega aquí y lo usa como pasta de dientes. No, no estoy hablando de ese. Estoy hablando de una relación íntima con Él. Que Él te conoce. La pregunta que yo te pregunto a ti es, ¿tomaste tú el vino de las bodas de Caná? ¿O tomaste agua? Aparentemente algunos lo que tomaron fue agua. Porque muchos tomaron agua. Por eso era que las tinajas estaban vacías. Y aquel vino que tenía era un vinillo, ¿cómo se llama? Inferior. Dice la palabra que era inferior. Pero este vino es un vino directamente del cielo. Porque este vino se formó con gloria. Cuando Jesús, dice Juan en Juan 1, que manifestó su gloria, ese vino fue formado con gloria. Este vino no fue formado en un viñedo, hermano, en Italia, ni en Israel. El vino humano es diferente al vino de gloria. Y es interesante notar que cuando tomamos de este pacto, lo que estamos en nuestra vida es gloria. ¿La gloria de quién? La gloria del Señor. Mire, cuando andaban buscando al profeta Samuel, que fue Saúl con su criado a buscarlo, vinieron unas muchachas y le preguntaron que dónde era la casa del profeta Samuel. Y ellas dijeron, allí, él o allí. ¿Qué vieron ellas? Ellas vieron una nube de gloria sobre la casa de Samuel. Porque donde vive el hombre de Dios, la gloria de Dios habita. Porque el cuerpo de ese hombre es templo del Espíritu Santo donde él habita. Y lo que habita en el templo es la gloria de Dios. La pregunta es, ¿eres tú instrumento de la gloria de Dios? Porque si eres instrumento de la gloria, Dios tiene que usarte de una manera u otra. Su gloria tiene que verse, ser luz a las naciones. Pero a veces no somos ni luz en la casa. Y mucho menos luz en el trabajo. Somos una nube negra, como un tornado negro. Se supone que cada uno de vosotros que ha participado del vino de la boda de Caná, ¿ok?, sea un mensajero de gloria. ¿Eres tú un mensajero de gloria? ¿Tus amistades te ven como un mensajero de gloria? ¿O te ven como un farsante con un título de cristiano? Ahora, nótese, sigue la palabra diciendo, este principio de señal, principio, estaba diciendo porque iba a comenzar a hacer muchas manifestaciones. Una vez que tú participas de este pacto, Dios comienza a usarte en muchas manifestaciones. Dios no te estanca a ti en una banca a bostezar ahí 40 años. Se supone que los mensajeros de Dios sean movibles. Que te usen algo en la iglesia, donde sea, con poder y gloria. Este principio de señales,
Cuando pasó eso, ese pacto trajo una unión completa. Ahí se formó literalmente, espiritualmente hablando, la iglesia de Jesús con el pacto. En Hechos 2 apareció la manifestación del Espíritu Santo visiblemente ante el pueblo. Ahora mire bien, dice la palabra del Señor, versículo número 12. Después de esto, descendieron a Capernaum. Cuando tuve estos momentos así de monte, nosotros tenemos como Pedro, Señor, vamos a hacer 3 enramadas, pero no, hay que descender. Dios nos llamó, nos llena, pero tenemos que descender a trabajar para Él. Tenemos que llevar esa gloria de pacto con Cristo Jesús a la gente. Yo me alegro que puedo hacerlo y me siento contento de que Dios en su misericordia, sin ser merecedor de nada, me haya puesto herramienta para llevar su mensaje y su gloria a tantísima gente. Ahora voy a terminar con esto y usted puede lograrlo también, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no trabaja en mueblería, ni pone muebles viejos ahí por 30 años. Lo que Dios llama es para usarlo. Usted debe estar contento que si Dios le llama es con un propósito. Usted ve la gente que compra cositas y las guarda ahí en una vidriera y pasa, ni las toca, ni las ve, está aquí todo el tiempo cogiendo polvo. Dios no tenga ese asunto. Lo de Jesús, hermanos amados, mostrar su gloria, su poder. Ahora termino con esto. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Todo lo que él hizo pacto con, descendieron. ¿Hacia dónde? Hacia ministrar, hacia hablar, hacia mostrar la revelación de Cristo Jesús, nuestro Señor Salvador. Y dice la palabra, mire esto, su hermano y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Así que, hermano, yo espero que cuando usted estudie la palabra, vea la palabra, no lea por encima de las palabras. Tiene que leer dentro de las palabras. Y es ahí, como Jesús dijo, moní, escudriñar las escrituras, porque ellas hablan de mí. La paz de Dios con vosotros, la bendición de Jehová abunde en sus vidas. Amén. Y siempre busque la presencia del Señor. Gloria a Dios.